Hola, hola, hola. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en este miniciclo de No es fácil ser parásito, en el que pues estamos viendo algunos de los representantes del reino animal que son parásitos. Bueno, el lunes vimos un protozoo, que no es un animal, pero los demás pues sí han sido animales. Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar de un grupo que también es muy representativo y es muy abundante y a veces poco conocido. Entonces, bueno, pues vamos a presentar. Sí ven la presentación, ¿verdad? Y bueno, pues íbamos a ver algo sobre anélidos, pero nos vamos a saltar hasta los nemátodos. ¿Sale? Y bueno, pues nemátodos. ¿Has escuchado esa palabra extraña? ¿La has escuchado en algún momento? ¿Cuál, maestra? Esa palabra de nemátodo. Yo no, maestra. ¿No? Bueno, pues vamos No. a ver como de qué se trata, a qué se refieren. Generalmente, bueno, pues un nemátodo, pues es un animal y que tal vez en algún momento lo tuviste. Uno dice, ay, pero ¿cómo? O bueno, tal vez ya no tanto. Anteriormente, cuando había condiciones, digamos, que por ejemplo los padres tenían muchos hijos, era más frecuente que hubiera una gran cantidad de parásitos, porque además, bueno, pues tal vez no tenían las medidas higiénicas requeridas. Entonces, bueno, pues sí había mucha parasitosis causada por estos animales. Entonces, bueno, pues nemátoda es un filum, un grupo de animales cuyo nombre significa hilo delgado o hilo, en este caso son también conocidos como gusanos cilíndricos. Hemos visto varios gusanos, pero por ejemplo ayer hablábamos de los platelmintos. Estos platelmintos son gusanos planos y estos pues en algún momento se les dijo así como que son redondos, pero más que redondos son cilíndricos. Es uno de los grupos más numerosos. Se considera que hay aproximadamente 25,000 especies. Entonces es un grupo de animales muy grandes. Algunos son microscópicos, muy pequeñitos. Para verlos necesitamos el microscopio o al menos una lupa potente. Y algunos pueden medir varios metros. Entonces, bueno, pues el tamaño es muy diverso. Algunos son marinos, otros son de agua dulce, algunos son terrestres y bueno, pues tienen, digamos, hábitats muy específicos. Por ejemplo, hay uno que se llama Cenorhabdites elegans, que ha sido muy empleado para investigaciones, para hacer experimentos o modelos de experimentación. Los nemátodos, bueno, pues muchos de ellos son parásitos. Pueden parasitar a otros animales, pueden parasitar a algunas plantas y hay algunos que son de vida libre. ¿A qué se refiere con que sean de vida libre? Bueno, pues de vida libre se refiere a que no parasitan a nadie. Van a vivir libremente sin hacer daño, digamos, a algún otro ser vivo, porque bueno, pues no son sus parásitos. Muchos tienen importancia, bueno, ecológica,
porque forman parte de una cadena alimenticia, de una red trófica. Muchos tienen importancia médica porque afectan al humano, veterinaria porque afectan a los animales. Muchos de ellos, bueno, afectan animales domésticos, animales de producción, y también tienen importancia agrícola porque hay algunos que son parásitos de las plantas de las que nos consumimos, de las que nos alimentamos. Aquí va una palabra como que es medio extraña, que son blastocelomados, es decir, tienen una pseudocavidad, un hueco que no es totalmente un hueco, pero es en donde se encuentran sus órganos. Son vermiformes, esto quiere decir que, bueno, pues tienen forma de gusano y no son segmentados. Ay, aquí se me pasó. Y bueno, pues aquí hay al menos algunas especies que son parásitos de algunos animales, entre ellos el humano. Entonces, bueno, pues si vemos la lista es un poco grande y las especies que están marcadas con rojo es porque son parásitos de algún animal y que son transmitidos también al humano. Entonces vemos que hay parásitos nemátodos que se encuentran en los ojos, en el tracto digestivo, corazón, pulmones, piel, etcétera. Digamos que tienen una amplia variedad. No nos vamos a centrar mucho en la clasificación, pero bueno, pues podemos decir que tienen, aunque son alargados, no tienen como tal una cabeza, pero podemos decir que en la región que se considera cefálica, que es donde está la boca, van a tener, y también, digamos, cerca de la boca está un ganglio nervioso que podría ser como un cerebro muy poco evolucionado, pero ahí tienen algunos receptores que se llaman anfidios. En la parte más distal o más lejana, que es la cola, por ejemplo, aquí está la región cefálica, donde está la boca, y donde está, digamos, el ano, se le llama región caudal o la cola. Y bueno, pues ahí tienen otros receptores que se llaman plasmidios. Realmente no tienen un sistema excretor, por ejemplo, los humanos tenemos riñones. Estos tienen un sistema que es, digamos, relativamente sencilla. Aquí hay algunos que van a ser de vida libre, que se encuentran en el mar o que se encuentran en el agua y que pueden estar también incluso en la superficie terrestre. Por ejemplo, algunos se encuentran en el suelo y son muy importantes porque, bueno, ya dijimos que todos son parte de una cadena alimenticia, pero también permiten que haya movimiento en el suelo. Entonces, con esto también promueven que se lleve a cabo o que este suelo sea de alguna manera fértil. Algunos son parásitos. Por ejemplo, uno que es, digamos, muy conocido en el sector, digamos, de la parasitología, que es Trichinella, o otra que también es, digamos, relativamente frecuente, que es Trichuris. Por ejemplo, aquí vemos huevos que parecen como un bolillo, son de Trichuris, y estos son los adultos, en donde, bueno, pues lo más delgadito pues es la cabeza y lo más grueso pues es la parte donde se va a encontrar el intestino. Y bueno, pues aquí hay otra clase que se llama Phasmida, también tiene anfibios y phasmidios, y vamos a encontrar a algunos que son también muy frecuentes, muchos parásitos, entre los cuales se encuentra uno tal vez muy conocido o que anteriormente era demasiado frecuente, principalmente en los niños, que es Ascaris. Entonces, conocer los ciclos biológicos de estos parásitos también es bien impresionante, porque si los conocemos, bueno, pues vamos a saber cómo evitarlos.
Por ejemplo, no sé si vieron hace poco y no encontré el meme del cachorro que está circulando o que al menos circuló la semana pasada, la vi, en donde se ve a un cachorro que tiene el abdomen muy abultado, algo parecido así, y me parece que hacían referencia a que, ay, qué bonito animal, qué tierno. En realidad, pues este cachorro estaba sufriendo porque lo más probable es que su abdomen abultado se debía a que tenía una gran cantidad de nemátodos y que estaban obstruyendo su intestino. Entonces, por una parte lo obstruyen, evita que el alimento se digiera, que sea aprovechado y posteriormente que salga o que se formen las heces y que salgan, taponan, digamos, ese intestino y bueno, pues además yo no sé si ustedes han comido mucho y que de repente ya sienten así como el abdomen muy grande, no es muy satisfactorio. Entonces imagínense si por comer no es nada satisfactorio, ahora por tener parásitos, pues menos. Además, bueno, pues estos parásitos ya están aquí como estado adulto, pero para llegar aquí tuvieron que realizar una migración en la cual pues van a estar, entran o ingresan como larva y esa larva va a migrar por varios órganos. Por ejemplo, los pulmones, el corazón, atraviesan el intestino. Entonces, bueno, pues andan migrando por todas partes y como van atravesando algunos tejidos, pues causan también algún daño. Por ejemplo, este es el parásito adulto. Estos parásitos adultos se reproducen y van a producir huevos. Este es un huevo. Estos huevos salen con las heces y quedan en el piso, quedan en el ambiente. Entonces, a este se le llama geohelminto. Geo, porque tiene que ver con la tierra, y el minto, bueno, porque es un gusano. Entonces, cuando este huevo cae al suelo, no es infectivo, no tiene la capacidad de hacer daño. Para eso, tiene que pasar ciertos días en el suelo y que el suelo se mantenga a una temperatura, digamos, cálida, calientita, entre los 20, 25 grados centígrados, más o menos, aunque puede ser un poco más variable, pero que ese calorcito del suelo le permita incubar al embrión que se encuentra en este huevo. Entonces, bueno, pues aquí se desarrolla este embrión, se forma una larva y entonces cuando este huevo ya tiene a esta larvita, ya es un huevo que tiene la capacidad de infectar. Entonces, por ejemplo, si los cachorros ingieren estos huevos que se encuentran en el suelo o que pueden caer, ya que se desarrollaron en el suelo, que pueden caer en el agua o en los alimentos, bueno, pues esta larva va a romper el cascarón y va a empezar a migrar por varios órganos. Lo mismo sucede si, por ejemplo, los humanos, pues, ingerimos este huevo. Muchas veces decimos, ay, pero ¿cómo voy a estar ingiriendo ese huevo? Bueno, pues resulta que sí, sí podemos estar ingiriendo ese huevo. Por ejemplo, si jugamos con tierra y vamos a comer y no nos lavamos las manos, o si lo que hacemos es comer, ahora sí que comer comida en la calle y que pues de repente ustedes saben que cuando hay estos parásitos y bueno, que los animales, los perros, defecan o hacen de la popis en la calle y ahí se quedan por mucho tiempo. Cuando hace calor, se secan,
se secan esas popis y luego, ¿qué pasa? Se destruyen. Exactamente, esta es una popis de perro con hartos parásitos. Entonces, bueno, como se destruyen, los huevos pueden, o llega el aire, ¿y qué pasa? Pues el aire llega y levanta todos los huevos que pueden estar, y si hay alimentos que estén destapados, pues fácilmente pueden caer. Entonces, aquí una de las recomendaciones importantes es que pues eviten consumir comida en la calle, y menos cuando esa comida, esos panes, esas galletas, esos chicharrones, están completamente descubiertos. Entonces, permítanme hacer una pequeña pausa. No me tardo nadita. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Continuamos? Bueno, esta larva, como les comenté, puede migrar a diferentes órganos, y aquí tenemos un corte, y en este corte es un hígado, y este pedacito de hígado, digamos, lo procesan e identificaron que había una larvita de estas que salen del huevo, y que esta larvita se quedó aquí en el hígado y estaba ocasionando una respuesta inflamatoria, una respuesta del sistema inmunológico. Entonces, bueno, pues aquí tenemos también el ciclo más desarrollado, en donde los adultos se van a encontrar, digamos, principalmente en los cachorros. Tal vez en las hembras se encuentran principalmente las larvas. Las larvas se encuentran, estas ya son hembras adultas, digamos. En las hembras adultas, en los músculos, se encuentran las larvitas que se quedan ahí como, digamos, dormidas, enquistadas. Y cuando esta hembra, esta perra, queda embarazada, queda preñada, entonces estas larvitas aprovechan para irse del músculo al intestino, y bueno, pues ahí se reproducen, y entonces, bueno, pues van a liberar una gran cantidad de huevos. Entonces, cuando los cachorros andan por ahí en el suelo, pues se comen estos huevos ya larvados, y entonces el ciclo, digamos, continúa. Pero también es muy importante que en ocasiones las larvitas, cuando está la hembra preñada, aquí esas larvas pueden atravesar el útero y la placenta, o a veces se encuentran en el útero, atraviesan la placenta y llegan a los fetos. Entonces, cuando el cachorro nace, ya trae su buena carga de parásitos. O también se ha demostrado, se ha observado que las hembras, cuando están amamantando a sus cachorros, pueden transmitirles las larvitas a través de la leche. Entonces, bueno, podemos ver cachorros que tienen apenas unas cuantas semanas de vida y que ya están pues bien panzoncitos, y que decimos, ay, qué bonito, está bien gordito, pero pues en realidad no es que esté bien gordito porque esté bien alimentado, sino porque tiene una gran cantidad de parásitos. Y bueno, pues también otros animales, como los conejos, como algunos roedores,
pueden, o incluso me parece que algunas aves, no estoy muy segura, pero pueden también ingerir accidentalmente estos huevos, ya que dijimos que, bueno, pues si salen con las heces de los perros, pues seguramente contaminan el suelo, contaminan los pastos, y estos animales se alimentan de pasto o andan en el suelo, y pues también ingieren estos huevos, o los humanos, pues también, y resulta que en los humanos, por ejemplo, se puede ir la larvita a algunos órganos, a pulmones, a corazón, incluso a riñones. Algunos se pueden ir a cerebro y ahí puede causar daños más graves, o incluso en algunas ocasiones se puede ir a los ojos. Cuando sucede esto, si no es atendida la persona prontamente, pues puede perder hasta el globo ocular, todo el ojo. Entonces, pues realmente es un parásito de importancia médica y de gran consideración. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿No hay dudas? ¿No? Ah, ya me brinqué mucho. Bueno, este parásito se llama Toxocara canis. Aquí es otro parásito que tiene que ver también con el cerdo. ¿Se acuerdan que ayer hablamos también de algunos parásitos que transmite el cerdo? Y bueno, podríamos pensar que, ay, pues el cerdo tiene la culpa o que el cerdo es muy sucio, pero pues tal vez no es como tal el cerdo, sino más bien las condiciones en las que el humano lo cría. Entonces, bueno, pues Trichinella es un parásito que se va a encontrar en las células musculares. Entonces, bueno, pues el humano se puede infectar con este parásito cuando consume carne de cerdo que está insuficientemente cocida. Por ejemplo, a veces, y para todos es muy apetecible, consumir tacos de pastor, pero bueno, o tacos al pastor. Pero bueno, ¿qué tan bien está cocida la carne? Hay que tratar de consumir alimentos que estén bien cocidos, bien cocinados, para matar a los parásitos que puedan estar ahí presentes. Entonces, bueno, pues en el caso del humano, estas larvas se van a ir al intestino delgado, ahí van a crecer al estado adulto, se van a reproducir, y entonces, bueno, pues aquí pueden quedarse algunas larvitas en la mucosa intestinal, y algunas se quedan en el músculo, en cualquier o casi varios tipos de músculos. Por otra parte, bueno, pues también esta larva se puede encontrar en roedores. En el caso de los roedores, la larva se va a encontrar en el músculo, y por tanto, al encontrarse en el músculo, puede suceder que haya canibalismo, es decir, que las ratas se coman a otras ratas. Entonces, al comerse la carne de otra rata, pues entonces se va a comer también al parásito. En ocasiones, el cerdo podría llegar a comerse cierto tejido de esas ratas, y así pues también puede infectarse con esa larva. A veces suena como muy a película de terror, ¿no? Pero pues así sucede en la naturaleza. Bueno, este es otro parásito que se llama neatostoma. Y pues básicamente también este
se va a encontrar en el humano, pero el humano pues solo es un huésped accidental. Generalmente el humano no tiene este parásito que, bueno, se infecta porque pues ya se puso ahí, se interpuso en el camino, pero en general se puede decir que el huésped definitivo puede ser un cerdo. Eso para esta especie, pero también se menciona otros mamíferos. Y entonces, bueno, pues también en el cerdo se va a llevar a cabo la reproducción de estos parásitos, liberan un huevo, este huevo ingresa a un copépodo. De aquí, pues puede ser que este copépodo sea tragado por un anfibio, por un pez, y entonces estos adquieran el parásito. Y si, por ejemplo, estos son consumidos por un ave, bueno, pues también el ave va a adquirir ese parásito, o nuevamente por el cerdo para que llegue a la madurez esta larva, o por ejemplo, pues el humano que de repente pues anda jugando en el agua, se traga este copépodo accidentalmente, o puede llegar a consumir la carne y que esté insuficientemente cocida. Entonces, bueno, pues esta larva se va a desplazar bajo la piel y puede ocasionar heridas, digamos, muy graves, sobre todo debido a una respuesta inflamatoria. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? A ver, denme medio segundo, medio minuto. ¿No hay dudas por el momento? No. Y bueno, pues estos nemátodos, como ya vimos, bueno, pues son parásitos de varios animales y además pues tienen que andar migrando de un sitio a otro. Por ejemplo, las larvitas, cuando están, digamos, pequeñas, cuando son larvas recién formadas, pues tienen que migrar por diferentes órganos precisamente para lograr llegar al estado adulto. Entonces, pues para esto deben de tener un cuerpo bien protegido que les permita resistir, pues por ejemplo, al pH que es muy bajo en el estómago. Y luego en el intestino, pues hay un cambio muy drástico. Y también cuando van pasando por diferentes órganos, pues son condiciones diferentes. Entonces, pues deben de tener una gran protección para resistir también los embates del sistema inmunológico del huésped. Entonces, tienen un cuerpo protegido por una cutícula que es fuerte, que es muy resistente y que además, bueno, pues tienen un crecimiento por mudas. Por ejemplo, cuando van a crecer, es como si se quitaran más o menos como un calcetín, se lo quitan, se quitan esa muda y entonces le sale otra cutícula. Y esto les permite también, pues como van cambiando, digamos, de cutícula, pues es como un mecanismo para que el sistema inmunológico no los detecte. Por ejemplo, cuando están en larva 2, tienen una cutícula de una composición. Entonces, pues el sistema inmunológico
prepara anticuerpos para atacar a ese parásito con esa cutícula, con esa composición, pero en lo que el sistema inmunológico está luchando, está tratando de producir anticuerpos específicos, pues le da tiempo al parásito para que crezca y entonces ya no tenga esa cutícula, sino que ya tenga otras de diferente composición. Por ejemplo, si tuviera un suéter rosa y luego se lo cambia a verde y luego a amarillo. Entonces, estos son como distractores para evadir al sistema inmunológico y que pueda sobrevivir. Digamos, si hiciéramos un corte de un nemátodo, veríamos algo similar. Veríamos la cutícula. Enseguida vamos a ver la hipodermis y después vamos a ver los músculos. Aquí vamos a ver el intestino y bueno, pues aquí vamos a ver el útero. Por lo tanto, bueno, pues esta es una hembra. En el caso de los nemátodos, tienen estos cordones, 4 cordones, uno ventral, uno dorsal y 2 laterales. Y estos cordones pues van a permitir que recaben información de todo o en todo el cuerpo. Es como parte, digamos, de su sistema nervioso. Estos parásitos, bueno, pues no tienen pies, no tienen manos, pero pueden moverse. A veces se mueven, digamos, como de manera ondulante. Algunos realizan como cierta natación y precisamente la composición de su cuerpo, esta cutícula y digamos, blastocele o esta parecida a cavidad, va a permitir que puedan desplazarse, que puedan moverse. Entonces, bueno, pues en lo que se refiere a alimentación, su alimentación es muy variada. Algunos se alimentan, por ejemplo, de bacterias, los que viven en vida libre. Otros pueden alimentarse de fluidos corporales, otros de tejido. Por ejemplo, aquí vemos estos que son parásitos y tienen estos parecidos como a dientes que les permite alimentarse precisamente del tejido. Acá también tenemos otros que están así medios extraños, a veces como que dan miedo. Y pues básicamente son estos dientes que les permiten como rasgar el tejido. También algunos tienen unas como lancetas que les permiten hacer orificios, digamos, en los vasitos y alimentarse de sangre. Entonces, estos parásitos ya tienen un aparato digestivo completo. Por ejemplo, los platelmintos que vimos ayer no tienen un aparato digestivo completo. Pueden tener solo una boca y ya. En el caso de los céstodos, ni siquiera tienen boca porque se alimentan por absorción. Pero en el caso de los nemátodos, aquí sí ya tienen una boca y tienen ano. Entonces su aparato digestivo ya es completo. Como ya dijimos, bueno, pues tienen un ganglio cerebral que se encuentra en la región cefálica y que está cerca de la boca. Además, bueno, pues tienen, aunque ustedes no lo crean, órganos de los sentidos que les permiten registrar información de su medio para que ellos respondan. Y como ya vimos, bueno, pues tienen cordones nerviosos, 4 cordones nerviosos que les permite recabar información de su ambiente para que puedan también tener una respuesta lo más adecuada para ellos. Aquí vemos la cutícula. La cutícula, digamos, es gruesa. Tienen una epidermis, después una endocutícula, una
exocutícula y una epicutícula, y bueno, pues en esta cutícula hay algunas setas que les permite recibir información del ambiente. Algunas son o tienen esta función sensorial, pero que también pues sirve para que cuando los estudiamos podamos clasificarlos. Su reproducción es sexual, la mayoría de ellos, y hay un dimorfismo, es decir, el macho y la hembra en casi todas las especies son diferentes. Casi en todas las especies, la hembra es más grande que el macho. Y en muchas especies, el macho tiene la cola o la región caudal enrollada. Y esa, digamos, es una forma de cómo podemos identificar quién es hembra y quién es macho. En algunas especies, los machos tienen la región caudal, digamos, muy ornamentada, de tal manera que, bueno, pues tienen algunas espículas y además, bueno, pues tienen algo como se le llama bolsa copulatoria o copulatriz, que les permite sujetar a la hembra para aparearse. Y bueno, como ya les comentaba, en el caso de los nemátodos, para llegar al estado adulto, pues tienen que mudar varias veces. Entonces, en el huevo se encuentran, el huevo no está embrionado. Después ahí se forma la larva 1, la larva 2, luego la larva 3, larva 4 y entonces ya llegamos al estado adulto. Entonces, bueno, como ya les decía, cuando van a crecer, se necesitan quitar la cutícula para que puedan crecer. Es como si nosotros trajéramos un suéter, una blusa que nos queda súper apretada, entonces, bueno, si necesitamos crecer, nos la vamos a quitar. Y eso es lo que sucede con las larvas. Y bueno, pues aquí está otro, que es Ascaris, que les decía anteriormente era uno de los parásitos más frecuentes, principalmente en niños, y que incluso, bueno, pues así como veíamos los perritos que estaban muy gorditos, bueno, pues también se veía que los niños pues tenían el abdomen muy abultado. Y esto es porque tenían una gran cantidad de parásitos. En este caso, a veces la cantidad de nemátodos era tan alta que salían excretados con las heces e incluso a veces hasta por la nariz y por la boca. Entonces, realmente sí era un problema de salud muy grave. Y bueno, en este caso, este parásito Ascaris es Ascaris lumbricoides, que es único de humanos. Entonces, bueno, pues el humano lo va a tener en su aparato digestivo, específicamente en el intestino. Aquí se encuentran los adultos. Estos adultos se reproducen, producen huevos. Estos huevos salen al ambiente y nuevamente, bueno, pues si los humanos hacen sus necesidades en el ambiente, contaminan el suelo y en el suelo se van a desarrollar. Y por ejemplo, si hay cerca pastos, si hay hortalizas que consumimos nosotros, bueno, pues están contaminando también a ese alimento. Entonces, bueno, pues aquí este huevo va a desarrollarse, el embrión se desarrolla, se forma una larva infectiva o infectante, y ya cuando está esta larva, este humano se vuelve a, digamos, a ingerir este huevo. Y bueno, pues ¿cómo lo ingiere? Ya sea que agarre el suelo, que se lleve las manos a la boca, o que agarre excretas humanas y que no se lave las manos
o incluso estos huevos que pueden estar en los alimentos, que pueden estar en el agua. Entonces, bueno, pues este humano se vuelve a infectar. Y bueno, aunque aquí vemos una figura de un humano que puede ser grande, en realidad este parásito es mucho más frecuente en niños. Así que bueno, pues hay que tener mucha precaución, hay que lavarse muy bien las manos antes de comer, después de ir al baño y evitar hacer en el ambiente o al aire libre. Por ejemplo, en algunos lugares no hay baños. Entonces, bueno, pues si ya no tenemos otra más que hacer al aire libre, pues lo más recomendable es cavar un hoyo o cubrir esas heces para que no estén contaminando. Y bueno, pues todo el alimento sí hay que lavarlo muy, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No hay dudas o ya les dio mucho asco? ¿Cómo lo sienten? ¿Están muy feos? Bueno, pues en realidad, pues es que así le tocó, esta vida le tocó a los parásitos. Por ejemplo, aquí vemos a estas son raíces de jitomate. Y bueno, pues todos estas bolitas son nodulitos de que la misma planta, digamos, forma, porque dentro de ella hay una gran cantidad de nemátodos. Entonces, bueno, pues estos nemátodos están ocasionando grandes pérdidas en la producción de jitomate, porque pues las plantas no crecen debido a que la raíz está toda dañada. Entonces, bueno, pues sí es un problema agrícola muy, muy fuerte y que se transforma pues en un problema económico importante. ¿Ya se aburrieron? ¿O continuamos? ¿Continuamos? Bueno, a ver, permítanme un momentito. Bueno, pues ya vamos a terminar y bueno, básicamente vamos a ver a un grupo que es el grupo de los nematomorfa. Pues realmente su nombre es muy parecido al nemátodo porque también es gusano con forma de hilo, pero pues que además son a veces mucho más largos o a veces son muy pequeñitos y bueno, pues pueden tener una forma bastante enrollada. Entonces, bueno, pues estos también se les considera blastocelomados y tienen un aparato digestivo, pero pues resulta que ese aparato digestivo no es funcional. Entonces, pues nada más digamos que lo tienen como de adorno. Y en este caso, todas las larvas son parásitas de
algunos artrópodos. Entre ellos, pues destacan los grillos, los chapulines, las mantis. Entonces, es sorprendente cómo estos parásitos pueden cambiar el comportamiento de estos artrópodos. Entonces, bueno, pues generalmente se van a encontrar en agua dulce o en zonas donde hay bastante humedad, porque los adultos tienen que estar de vida libre flotando en el agua. Entonces, bueno, pues aquí vemos que hay algunos que son marinos y hay algunos que son de agua dulce y semiterrestres. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo, o bueno, aquí se ve cómo está este grillo y está saliendo este nematomorfo. Podría pensarse que son muchos, pero puede ser que solamente sea uno y que este parásito esté muy grande y por eso está enrollado. Entonces, siempre durante su vida de larva van a ser parásitos, se van a alimentar de lo que este artrópodo les pueda proporcionar, en tanto que cuando ya necesitan convertirse en adultos, lo que hacen es promover que este animal, este grillo, por ejemplo, se vaya a un lugar donde hay agua o que esté muy húmedo para que el parásito pueda salir. Y bueno, pues igual tienen una cutícula muy gruesa. Su movimiento es parecido al nado. Y bueno, pues básicamente, digamos, también son dioicos, es decir, hay macho y hembra. Y en este caso, pues tenemos a los adultos que se van a encontrar de vida libre, generalmente en ambientes acuáticos o muy húmedos. Producen huevos. Estos huevos van a ingresar en un artrópodo, ya sea un crustáceo o un insecto. Aquí se va a formar una larva y entonces ya cuando la larva necesita salir, ya es un juvenil y se va a transformar nuevamente en el agua para llegar al estado adulto. Y bueno, pues estos son otros parásitos que tal vez ya conocían, y si no los conocían, bueno, pues espero que ahora ya los conozcan y que sobre todo, bueno, pues aprendamos a conocerlos, tal vez a identificarlos para tomar las medidas necesarias para evitar infectarnos, contagiarnos con algún, o más bien adquirir alguno de ellos. En el caso de los nematomorfos, estos son únicamente parásitos de artrópodos, entonces no van a tener algún efecto en los humanos. Los que sí, pues van a ser varios nemátodos, como ya vimos. Hay muchos que pueden infectar al humano y bueno, pues ante esto lo más recomendable es tratar de que las condiciones higiénicas sean lo más adecuado posible, tratar de lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, después de agarrar tierra, después de agarrar también a las mascotas. En caso de que no tengamos acceso a agua potable, bueno, pues procurar que el agua se hierva para que destruya cualquier parásito que pueda estar ahí presente. No solamente estos parásitos grandes, sino también incluso bacterias. Entonces, bueno, pues la mejor medida para evitar adquirir algún parásito es la prevención. Entonces, bueno, pues por hoy
Estos son los grupos que hemos visto. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. ¿Ninguno, Dianita? Mande, maestra. ¿Dudas, comentarios? No, maestra. ¿Ya conocías a estos parásitos? No, maestra. ¿No? Bueno, pues espero que ahora sí ya los conozcas. Y bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, bueno, pues por hoy hasta aquí le dejamos y ahorita vemos qué actividad vamos a hacer, Dianita. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues mañana vamos a tener una plática muy interesante sobre moluscos parásitos. Entonces, los esperamos por aquí nuevamente a la misma hora y en el mismo enlace. Muchas gracias.